Buenos días, bendecido, qué privilegio estar aquí una vez más. Bueno, es un gusto poder compartir contigo estos temas que son temas pues para algunos muy polémicos, ya que la información que traigo no es una información tradicional. La información que yo predico no es una información que se esté hablando a la vuelta de la esquina. Tú sabes que esto es algo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido corazón de hombre. Y yo te lo demuestro con información. Yo no me gusta el bla 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 simplemente por hablar, porque eso es filosofía y hueca sutileza. Bueno, el último tema, vamos a hacer un tema rapidito. Yo quiero tratar este tema en unos 25 minutos, quizá media hora. El tema anterior veníamos hablando de cómo Jesús de Nazaret, obviamente porque se le asignó un lugar de nacimiento, nunca existió. Ya yo te venía diciendo cómo en Romanos 1:20 habla de que las cosas invisibles de Él son su evangelio y su cuerpo, su eterno poder y deidad, que es lo mismo. Y como en Hebreos capítulo 7 establece que ese famoso encuentro entre Melquisedec y Abraham, que no eran seres humanos, pues se desarrolla con un cuerpo que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, y dice que es igual al hijo, dice semejante al hijo de Dios, que es pues Jesucristo, en todas sus versiones, como tú le quieras llamar. Fíjate cómo dice, te lo quiero leer solamente este es un contexto nada más para entrar en el tema de ahora. Dice, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, semejante en esas características, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, ya que como dice Pablo en Romanos, ese cuerpo y ese evangelio eran invisibles, son las cosas invisibles de Él. Si tú quieres entender ese tema, vete al tema anterior llamado Jesús de Nazaret, o mejor dicho, Jesús nunca existió, en su tercera parte. Bueno, ahora quiero hablarte otra vez cosas que ojo no vio ni oído escuchó, porque eso es lo que el régimen del Espíritu tiene para las primicias. Yo no hablo aquí para el mundo entero. Esta predicación es solamente para los que antes conoció y también predestinó y que fueron preparados para una reunión muy especial. Cuando estuviese presente ese régimen del Espíritu. Fíjate, yo quiero que tú sepas de que Pablo usó muchos sinónimos cada vez que él intentaba explicar una información. Lo hizo de muchas formas y lo hizo en muchas partes, donde él iba a repetir la información. Entonces Pablo, vamos a tomar como base, fíjate que yo no preparo los temas, yo simplemente cuando estoy acá frente a la cámara escojo lo que en realidad el Espíritu quiere que tú sepas. Colosenses capítulo 2 fue el verso que usamos ayer, pero ahora lo vamos a usar para el tema de hoy. Yo quiero mostrarte por qué, como te lo prometí, por qué debemos llegar al rudimento, por qué nadie puede escapar de eso. Nadie puede escapar de llegar al rudimento. Fíjate, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Me parece que hay una información ahí que tú no logras ver, no logras percibir, porque tú estás metido en filosofía y hueca sutileza. De hecho, tú no eres culpable de eso, ya que por 2000 años se gestó toda esta mentira y toda esta religión. Dice que tú tienes que estar pendiente, tú tienes que ver que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y dice
y no según Cristo. Significa entonces que tú tienes que llegar al rudimento de una o de otra forma, porque dice que todos compareceremos ante el tribunal. Tú sabes que el tribunal de Cristo no son esas personas que te entienden, como dice uno por ahí, que dice que Él es Jesucristo, que si a Él entienden 80 personas, Él cree que el tribunal son esas 80 personas. Entonces, tú tienes que llegar y someterte al juicio de unos que usan la filosofía y la hueca sutileza. El tribunal es esa masa, es la misma masa que puede separar un vaso de honra y uno de deshonra. El tribunal es la misma ley o rudimento donde tú estás obligado a llegar. Pero como dice el verso, tú puedes llegar según las tradiciones de los hombres o puedes llegar según Cristo. Y eso es lo que tú no has visto, que Cristo te lleva al rudimento. Mira, es como suplantar la información y decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y aquí voy a cambiar, según las tradiciones de los carpinteros, conforme al motor de tu auto y no según el mecánico automotriz. Es decir, que en el ejemplo burdo que te estoy dando, un carpintero no conoce cómo funciona el motor de tu auto, pero el mecánico sí. Entonces, si tú estás poniendo atención al carpintero y te está explicando, lo que está haciendo es como dice el versículo, Colosenses 2:8, mintiéndote con filosofía y hueca sutileza cuando te está hablando del motor de tu auto. Porque tú no estás oyendo al que conoce ese motor, que es el mecánico automotriz. Entonces, cuando volvemos a la evidencia, dice Pablo en el fundamento, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque tú sabes que Cristo es el que te puede enseñar y explicar bien los rudimentos de la doctrina. Los hombres no. Cuando el hombre está enfrente del rudimento, lo que hace es caer en filosofía, hueca sutileza, y terminan inventándote las historias, y de ahí surgió la humanización del espíritu de gracia. De ahí salió un Jesús de Nazaret. Cuando dice Hebreos 7 que era sin padre y sin madre, ahí ya le asignan una mamá y le ponen un padrastro. Cuando dice que es sin genealogía, mírate Mateo 1, la genealogía de Jesucristo. Dice que es sin principio de vida o de días, pero te lo ponen en un pesebre. Y dice que es sin fin de vida y te lo clavan en una cruz. Porque lo humanizaron, ese fue el error sinónimo de pecado que se cometió al momento de tratar de explicar el Evangelio, porque lo hicieron según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque el Señor aún no estaba presente con el régimen del Espíritu. Tú me dirás, pues sí, pero es que ahí dice que Él fue clavado en una cruz y lo asesinaron y derramó su sangre y con eso quitó el pecado. Esa es la mentira que te dieron. Pero fíjate que cuando Cristo, todos compareceremos ante el tribunal, es necesario que tú llegues al rudimento. Tú sabes que el rudimento es la misma ley. Y cuando te habla de la ley, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Esa ley del pecado no es la ley de los 613 preceptos. Esa ley de los 613 preceptos, como yo te lo estuve leyendo en el tema anterior, es una ley, es prácticamente una constitución de un pueblo, donde, fíjate lo que dice aquí en Éxodo 20, donde por ejemplo habían leyes sobre los esclavos, leyes sobre la violencia, leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños, responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, habían leyes humanitarias, te hablaba también de las fiestas anuales y te venía narrando todo como tenía que funcionar la sociedad. Pero esa no es la ley del pecado. Fíjate bien que cuando Pablo dice allá en Hebreos 6:1 y te menciona nada más unos rudimentos, dice
la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Búscate eso en los 613 preceptos, a ver si lo encuentras. Porque no es esa ley. Era la ley del fundamento o la letra que dice 2 Corintios 3. Cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, él fue perito en el fundamento, en la letra. Porque él no fue un apóstol, esa es parte de la filosofía y la hueca sutileza. Cuando Pablo escribe el fundamento, escribe la letra o escribe la ley, que es lo mismo, pero la ley del pecado. Porque cuando se escribe el fundamento, eso es lo que en Romanos capítulo 9 le llaman la masa. Dice que de la misma masa puede sacar un vaso de honra y un vaso, puede manifestar un vaso de honra y uno de deshonra, pero es la misma masa. No son dos doctrinas. No es que tú agarras allá los 613 y se va a manifestar un vaso de deshonra y luego agarras el evangelio del Espíritu y se manifiesta el evangelio. Tú estás confundido, hermano. Era de la misma masa. Él manifiesta un vaso de honra y uno de deshonra, porque esa masa era la ley. Esa masa, el tribunal donde se determina tu inocencia o tu culpabilidad. Tú tienes que despertar de eso, tú tienes que comenzar a usar tu mente. Porque yo lo que noto es que tú estás con un fanatismo desmedido, enfermizo, en la hueca sutileza, en la hueca conclusión de unos seres que eran superpoderosos. Bueno, Jesús era un Superman, porque imagínate tú que podía resucitar un muerto, podía caminar sobre las aguas, podía multiplicar un plato de alimento en 5,000 o 5,000 veces para todas esas personas hambrientas, y recogían todavía 12 cestos llenos. La gente se sanaba con tocar su vestimenta. El otro, Moisés, abrió el mar, caían alimentos, 40 años caminó en el desierto y no se gastó su calzado ni su vestimenta. El otro vivió 1000 años, 930 años vivió Adán, y de su costilla le sacaron a una mujer. Todo eso es una mentira, hermano. Todo eso es filosofía y hueca sutileza. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando llegan al rudimento, llegan según las tradiciones de los hombres, y eso es filosofía y hueca sutileza, porque no llegan según Cristo. Porque cuando se llega al rudimento según Cristo, no es que tú llegaste, es que Cristo te llevó. ¿No ves que dice en el siguiente verso, en el verso 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ahí están las primicias. Entonces, cuando tú llegas y eres enseñado. Ese rudimento te lo explica Jesucristo por medio del régimen del Espíritu, que es lo que está haciendo este servidor. Y mira que yo no soy Jesucristo, yo no soy apóstol, yo soy tu hermano, yo soy igual a ti. Pero se me ha concedido el poder enseñarte el apostolado, pero yo no soy apóstol, porque ese es un don exclusivo de Dios. Ahora, fíjate bien, tú me dirás, pero es que él tenía que morir bajo la ley. Por supuesto, hermano, el rudimento es la ley. Recuerda Romanos capítulo 7, que dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Pero dice, hablo con los que conocen la ley, es decir, con los que saben que la ley del pecado no son los 613, sino que es la ley que se opone al espíritu, es la letra y no el espíritu, es el rudimento y no la edificación. ¿Ves cómo ahí hay una diferencia? Tú tienes que pensar bien las cosas. Tú tienes que meditar en eso. Dice que la mujer casada, fíjate lo que dice, vamos a leerlo para no caer en inventos como te lo están enseñando a ti. Perdóname si esto te molesta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, que había eso lo ignoran. De hecho, tú lo ignoras. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. ¿Pero de qué hombre se enseñorea? Tú dirás, de mí. Pero fíjate que dice que en 2 Corintios 3 que la letra mata. Es decir, la ley es la misma letra o el mismo rudimento o tribunal. Ley, letra, rudimento, tribunal. Todo es lo mismo. Pero ¿qué es lo que mata la letra? Mata la información, mata al espíritu de gracia. Y eso es malo, eso es bueno, hermano, para ti que fuiste escogido. Por eso dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada, las primicias, la iglesia,
Está sujeta por la ley al marido. El problema es que el marido se están enseñoreando de él mientras él vive. Entonces dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, mientras el marido vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces significa que cuando tú llegas al rudimento, según Cristo, pero fíjate que el rudimento no es como te dijeron. A ti te dijeron que cuando tú estás en las 14 te vas a tropezar con rudimentos. Hermano, eso es una fábula. Cuando tú llegas a las 14, tú ya estás en el rudimento, porque el rudimento es la letra del Espíritu. Cuando tú llegas según Cristo, tú llegas porque Cristo tiene que cumplir Romanos capítulo 7. Es decir, Él tiene que morir. Y tú me dirás, pues sí, pero es que ahí no hay una cruz, porque es que Él murió en una cruz, porque tú eres un necio, tú continúas con la fábula, con la hueca sutileza, a donde te mintieron. Tú quieres ver, mira que voy rápido. Tú quieres ver a dónde Él muere. Mira lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Es decir, cuando tú pasas de la letra, del rudimento, y pasas a la perfección. Es decir, que en el tribunal fuiste hallado justo y pasaste a la perfección. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y te menciona las cosas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Verso 4, porque es imposible, piensa, imposible, que los que una vez fueron iluminados, es decir, que pasaron del rudimento al Espíritu y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque llegaste según Cristo, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Mira, pero fíjate que es imposible, pero te lo está poniendo en una forma, como una hipótesis, es algo, una suposición. No es que pueda suceder, porque está establecido que los hombres mueren una sola vez y luego el juicio, la aclaración. Pero dice, y recayeron, dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hello, mira lo que dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Viste? Te está diciendo que si tú sales del rudimento, si Jesucristo, si llegaste al rudimento o a la ley, como dice Romanos 7, pero Colosenses le llama rudimento, tú puedes llegar según las tradiciones de los hombres y tú lo que encuentras es filosofía y hueca sutileza, y se armó la religión, y donde tú estás ahorita, en una mentira, en una humanización de algo que nunca tuvo un cuerpo físico. Siempre fue un hombre celestial, como dice 1 Corintios 15:47. Pero te está diciendo que si tú llegaste según Cristo, pasaste a la perfección, porque Él te lo explicó bien, el rudimento, es decir, la ley o la letra. Cuando tú pasas a la perfección, te está diciendo que es imposible que si tú pasaste a la perfección y retornas al rudimento, lo que estás haciendo es crucificándolo de nuevo. ¿Dónde queda la cruz de madera? ¿Dónde está esa cruz donde te dijeron que Él había muerto? ¿Cómo iba a morir en una cruz, hermano, si Él es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida? Hebreos 7:1 y 2. Cuando te dice Romanos 1:20 que su cuerpo es invisible, cuando te dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder, que es el Evangelio, y su deidad, que es su cuerpo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso es que cuando tú llegas al rudimento, te tienes que ser escogido por Dios. Si tú estás en los de Romanos 8:29, que dice los que antes conoció, también predestinó para que fuesen, oye bien, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es decir, iguales a Él. No es que Dios tenga un chiquitín. Dice que si tú fuiste escogido, te va a santificar, te va a glorificar. Entonces, Pablo te lo dice de muchas formas. Dice que tú tienes que ver que nadie te engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo. Como el ejemplo que te puse, un zapatero no te va a poder explicar cómo funciona el motor de tu auto, pero te puede engañar y te va a dar filosofía y hueca sutileza, pero un mecánico automotriz sí lo puede hacer y te lo va a enseñar bien. Entonces, cuando tú llegas al rudimento, juntamente con él, porque él te llega a cumplir Romanos capítulo 7, él llega a morir, porque él es crucificado ahí, Hebreos 6:6. Tú no habías imaginado esto nunca, hermano. Estas son cosas que ojo no vio. Tú nunca lo habías oído tampoco. Mucho menos te había subido al corazón. Yo espero que tú empieces a crecer un poco en el conocimiento de la palabra. Que dejes ya los juegos, porque todo eso es una mentira. A ti te engañó un carpintero. Fíjate, yo no había pensado que a él, dicen que él era el hijo del carpintero. Y que él era un carpintero quizás. Pero si tú llegas al rudimento según las tradiciones de los hombres, filosofía y hueca sutileza es lo único que te han enseñado. Y por eso tú sacas esas boberías del 666, del Armagedón, porque unos tienen papi y el otro tiene mami, y mira, es que Jesucristo no era un hombre, era una mujer. Filosofía, hueca sutileza, eso se llama basura con letras mayúsculas. No, porque fíjate que por un hombre se daban 50 pesos, pero por él dieron 30 pesos. Eso se daba por una mujer. Y tú te sientes grande hablando cosas que no tienen que ver con el espíritu. Tú estás hablando historia. Las historias se derivan de fábulas y en las fábulas hay fantasía, hueca sutileza, filosofía, mentira, porque tú no has llegado al rudimento, es decir, al fundamento según Cristo. Porque dice que si tú llegas así, en Él habita corporalmente, en ese cuerpo celestial, porque no tiene padre ni madre y es invisible. Dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y dice que tú, en esa forma de llegar, estás completo en Él. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú llegas así, de esa forma, según Cristo, Él muere en el rudimento, que es la misma ley, y al librarte, te libra de la ley del pecado y de la muerte, y tú puedes pasar a ser del otro marido, que es del espíritu, donde está la edificación, donde está la perfección, donde está el espíritu, y tú comienzas a reinar. Piensa, hermano, estas son cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Yo te declaro completo. Mira un tema rapidito para que tú entiendas dónde Cristo fue crucificado, en el rudimento. ¿Por qué en el rudimento? Porque Él era un cuerpo que no existía, no era un cuerpo físico. Únete a mi canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu, o a mi página de Facebook. Yo estaré pendiente de ti todo el tiempo para poderte traer estos temas. Yo te garantizo cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre. Te declaro bendecido, como dice el Espíritu de la Gracia. El rudimento es importante, pero tienes que aprender a acomodarlo, porque la ley es ordenada por medio de ángeles, el Espíritu que ministra. No son esos seres que te dijeron. Vamos a estar hablando de eso en el próximo programa. Un saludo a todos mis hermanos. Chao.